Free Audio Library. Free Audio Library. Free Audio Library. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en Equilibrium for Mom. Soy Luz Madolero y estamos en BCN, tu canal. Y tenemos hoy un invitado especial que yo soy su fan número uno. Soy súper fan de Pablo Sánchez. Es un ginecólogo espectacular, súper profesional, pero además de verdad te trata como persona, no vas como vaca al matadero. Entonces sí, te trata súper bien, te consiente, te ayuda, lo que necesites siempre está por ti. Así es que bienvenido, Pablo. Luzma, muchísimas gracias por esa introducción, estuvo muy bonita. Gracias por lo que... No, pues es que eres lo máximo. Tú ya sabes que soy tu fan. Gracias, te lo agradezco Así muchísimo. Es que... Y pues es un placer tenerte aquí. Gracias por la invitación. Y queríamos ir platicando porque yo creo que aquí en México sobre todo lo del parto, todavía a veces cuando decimos parto natural, suena como, ay, eres una hippie del pasado, ¿no? Que quieres tener parto natural, ¿a quién se le ocurre si ya existen tantas cosas? Pero tú como médico, ¿sí recomiendas el parto natural o sí estamos medio locas? No, definitivamente, de hecho, la actualidad es que sí, tienes toda la razón del mundo, desde 1950 para acá se ha visto que empezó mucho la moda de la cesárea y ya cambiaron la actitud de las niñas, de las mujeres y antes, ahora ya creen que es una patología, ya es una enfermedad, se alivian después del parto. Se cambió esa mentalidad cuando antes, desde que nuestros antepasados, no existía la cesárea. Todo el mundo nacía por parto. Y los mamíferos, nosotros somos mamíferos, tendríamos que nacer por parto. Todos los cuerpos de las mujeres están justamente diseñados para parir. Eso de que es por cesárea, y como ahorita tú lo dijiste, es por presión de la sociedad, de la familia, del mismo médico. Desgraciadamente nuestros colegas van directito a lo mejor influir en la mentalidad de la paciente para que decida por una cesárea, cuando realmente el parto es lo ideal, es lo que debería de ser. Todos los cuerpos están diseñados para parir. Muy pocas excepciones existen en cuanto a la cadera de una mujer, pero en teoría todas las pelvis son diseñadas para el parto. Solamente hay alguna que otra especificidad para que sea cesárea, y ahorita las vamos a comentar. Sí, solo no hay tantas, ¿no? O sea, la OMS dice que es como 10, 15%, ¿no? Máximo. Sí, no, en teoría, exactamente. 10 a 15% es lo máximo de cesáreas que tendría que hacerse tanto en medio privado como en medio público. Ahora en las instituciones se va hasta el 50 o 70% de cesáreas. Y porque hay muchísimos, a veces porque como es un hospital escuela, pues para que aprenda el residente, o porque hay tanto trabajo que pues es para sacar rápido a las mujeres que están en su trabajo de parto. Pero lo ideal es que fuera un parto fisiológico normal. ¿Cuáles serían las indicaciones realmente para una cesárea? Una necesaria, cesárea necesaria. Sí, porque las demás eran cesárea. Exactamente, así sería. Entonces sería una placenta previa, que es cuando la placenta está cubriendo el orificio cervical interno y obviamente no podría sale. Si está el útero así, pues se pone la placenta acá abajo, entonces ni cómo sale el bebé. Y aparte tenemos hemorragia obstétrica a la paciente, porque a la hora de que empezara a dilatar, se sangra todo, sí. Exactamente. La otra es desprendimiento de placenta, que es de emergencia. La placenta se desprende de donde está pegada al útero
y entonces pues obviamente se colapsan esas arterias y deja de llegarle oxígeno y sangre al bebé, y puede sufrir el bebé, y si no se opera de inmediato el bebito puede fallecer. Y luego al contrario, aparte de que fallece, el útero después ya no se puede contraer, se llama útero de Cuvelier, y ya no se tiene que quitar el útero. Sí. El otro es un prolapso de cordón. Ese es peligrosísimo. Exactamente, es de las urgencias más peligrosas que existen en la ginecobstetricia. De hecho, les voy a contar una anécdota. Pero explícales qué es, porque igual y no saben. Claro que sí, con gusto. El cordón umbilical normalmente va obviamente del ombliguito hacia la placenta y es por medio de ahí que se oxigena al bebé. Cuando en alguna situación el cordón está pasando por la cabeza del bebé se llama procúbito de cordón. Y entonces cuando hay alguna ruptura de membranas, ya sea espontánea o que la realiza el médico, ese cordón, si ya hay dilatación, se sale a través de la vagina. Entonces ahí sí se colapsa. Y aunque el cordón umbilical, y ahorita me recuerdas eso que lo repita, tiene una gelatina que cubre las arterias y la vena, a la hora de que está pasando por el canal del parto se colapsa completamente. Sí, si está así, se sale así, pues claro, se apachurra con la vagina y sí, no deja que respire. Exactamente, y entonces ahí el mismo va bajando la cabeza, se comprime y no va a oxigenarse el bebé y es una urgencia obstétrica. Entonces, como les decía, me acuerdo que una de las razones por las que yo quise ser obstetra fue cuando vi a mis adscritos y mis residentes cuando yo estuve en mi hospital de enseñanza en San Alejandro, Puebla. Llegó una paciente con prolapso de cordón y en ese momento uno de mis residentes, ahí lo que tienes que hacer es meterle la mano para que no se comprima la cabeza con el cordón, e inmediatamente la pasaron así con el residente abajo a quirófano y la operaron y en 5 minutos o menos sacaron al bebé. Entonces yo me quedé, wow, esos son unos héroes. Y eso me encantó a mí. ¿A poco eso fue de las cosas que te marcaron para hacer? Exactamente. Para escoger especialidad. Sí, yo dije, yo quiero ser así héroe como ellos, porque acaba de salvar 2 vidas. Entonces me quedé impresionadísimo y me encantó. Entonces esa es otra de las urgencias que a fuerza tiene que ser cesárea. Otra, si tienen una cesárea de menos, se llama periodo intergenésico corto. ¿Qué significa? Cuando tiene menos de 9 meses en que se embarazan y tuvieron su bebé, o 18 meses en que nació el bebé y van a nacer el otro. Entonces eso, si nacen en ese periodo, eso se llama intergenésico corto. Podría romper, ¿no? Es correcto, se queda muy delgadita la cicatriz del útero y si llegan con las contracciones fuertes se podría llegar a romper. Exactamente. A veces puede pasar que se dé, si es que estuvo muy bien operada la paciente en la cesárea anterior, pero como que es una de las... Un riesgo. Exactamente. Sí. Entonces, ya después de que pasan esos 18 meses ya no hay riesgo y podría tener una cesárea y luego parto... Es correcto, y se llama parto después de cesárea. Sí. Así es. Y digamos, hay otra, a lo mejor que tuviera la paciente una ruptura, un problema de cadera como polio o una fractura. O que se cayó muy fuerte por algo y no abre. Exactamente, sí. De hecho, esas son las únicas indicaciones que realmente exigirían que fuera una cesárea inmediata. Que entonces estaríamos diciendo, por lo que entiendo, ¿no? Que sí vale decir que al final es un mito, que viene con vuelta de cordón, cesárea. Y la mamá ya, no, es que trae vuelta de cordón, ya me dijeron que cesárea, entonces ese sería un... Desgraciadamente, ese es un mito. Para eso existe la vigilancia obstétrica y hay que estar checando la frecuencia cardíaca. Que no haya nudo verdadero, ¿no? Exacto. Desgraciadamente el nudo verdadero no nos daríamos cuenta tan rápido. Cuando hay un nudo verdadero, puede que ahí sí fallezca el bebé en cualquier momento. Es muy difícil que se haga, pero es difícil también dar el diagnóstico en ultrasonido y eso, que tenga un nudo. Si el nudo verdadero es que esté el cordón así y que de repente se volteó el bebé por algo, hizo un nudo, pero... Y se aprieta. Pero la circular de cordón no eso sí no es. Porque como, regresando a lo que les dije que me acordaran, como tiene esa gelatina, si tiene enredado el cordón, pues protege las arterias. Exactamente. A lo mejor, y nos ha tocado casos en los que ha tenido 2, 3 Mis circulares. hijas nacen así, porque yo hacía cordones larguísimos y salían así, como, pero así como si fueran de rodeo, sí, así salían aquí. Sí.
Y ya el doctor se las iba como quitando una por una para que, obviamente cuando vas a ir si no se ahorque. Pero la gelatinita los protege, entonces no hay ningún problema. Y aparte el cordón mínimo mide 70 centímetros, entonces si tiene una circular... Da chance de... Entonces eso de que tienen una circular de cordón también es un mito. Y aparte, sí hay ocasiones en las que a lo mejor sí desciende la frecuencia, pero para eso hay que estar vigilando cómo está la frecuencia cardíaca del bebé o de la bebé. Porque si pasa cierto tiempo de una contracción y viene después la bajada de la frecuencia cardíaca, podría ser que sea por el cordón o porque le está faltando oxígeno al bebito. Eso se llama, le decimos DIP 1 o DIP 2, DIP 2 sobre todo, porque es la forma en la que nosotros identificamos que ya está sí en sufrimiento el bebé, que no está tolerando bien las el trabajo de contracciones. parto, exactamente. Pero eso ya es durante, por lo menos ya le diste chance a la mamá de que sepa que es una contracción. Sí, ya, o el útero ya fue practicando, ya se fue adelgazando. Eso es muy importante, porque luego nada más dicen, tienes circular de cordón, tienes la cadera muy pequeña, tienes que ser cesárea. Y no les dan esa oportunidad a una mujer de sentirse qué es un trabajo de parto. Entonces, cuando ya eso que dijiste ahorita de que se adelgaza el útero por las contracciones es muy importante, porque si llegara a pasar que pues no, por alguna razón no baja el bebé o algo, ya se adelgazó el miometrio, que es el músculo del útero, y entonces ya cuesta menos trabajo y menos riesgoso de sangrado a la hora de hacer la cesárea. Porque si no, es muy grueso. ¿Cuántas capas te cortan en una cesárea? Empezamos desde la piel, luego viene el tejido celular subcutáneo, que es la grasita, luego ya vendrá algo que se llama aponeurosis, y después ya viene algo que se llama peritoneo. ¿La aponeurosis qué es? Es como algo que cubre el músculo. Después vendría, nosotros tenemos todos unos músculos que llaman músculos rectos, y después ya encontramos el útero. Y del útero hasta que lleguemos a la bolsita, y la bolsita ya se abre y ya encontramos al bebé. Por eso es muy importante, ¿no? Que a veces es como, no va a ser cesárea, pero no hay la conciencia de que es una cirugía mayor, que no es como irte a sacar una muela, así, voy al dentista, me sacan una muela y ya está. Exacto. No existe esa conciencia de que realmente te están cortando miles de capas y que la recuperación es muy importante, porque también ahora es como, X, y a los 2 días ya quieren hacer su vida como súper normal y no se cuidan cuando estuvieron en una cirugía mayor. Y si no lo consideran, mucha gente le haces historia clínica y en una de nuestras preguntas es si ha tenido alguna cirugía previa. Y te dicen no. Y nos dicen no. Y luego cuando decimos ya en los antecedentes ginecobstétricos, ¿cuántos partos? No, pues uno. Y tuve una cesárea. Y entonces es una cirugía. Y no la consideran cirugía, pero sí lo es. Porque claro, ha reducido mucho, se hace tanto que ya la gente en su mente como que la tiene como que es algo... Es algo normal, ¿no? Como les dije al principio, porque cambió la mentalidad y ahora lo raro es un parto. Es el parto. Y es qué valiente eres, pero es lo fisiológico, no es una enfermedad, es algo fisiológico, así como cuando vamos a hacer pipí, popó, cuando tenemos relaciones sexuales, todo es algo fisiológico, igual el mismo parto es algo fisiológico. Sí, igualito. Y tendríamos que darle el tiempo necesario y no forzarlo. Porque es cuando el bebito, como dicen, quieren hacer. Sí. Hay otra que a veces digo, se oye ya ahora mucho, ¿no? Porque ya muchas mamás como que ya saben que lo del cordón, ¿no? Pero ahora es el típico, tiene poco líquido, ¿no? Esa es típica. Casualmente a la 37 le dicen que tiene poco líquido y casualmente a la 38, 39 le hacen la cesárea. Exacto. Sí, está raro eso, que te digan que tiene poco líquido a la 37 y te operan hasta la semana siguiente. Si fuera realmente una urgencia... Tendrán que operarte luego o al otro día. Claro, si tienes poco líquido, es poco líquido, ya no sales. Y hay que ver por qué tiene poco líquido. Porque puede ser porque rompió amnios, que es la fuente, lo que nosotros le llamamos fuente se llama amnios, y a lo mejor no se dio cuenta la mamá y estuvo sale. Poquito. Y por eso bajó el líquido y realmente entonces no habría tanto problema. Obviamente poner el antibiótico a la paciente y todo eso. Pero cuando es poco líquido, digamos, ahí sí a las 34 semanas, 33, hay que checar cuánto está pesando el bebé, cómo está la placenta,
porque una de las primeras causas de que baje el líquido es que tenga menor oxigenación a través de la placenta del bebé. Que esté calcificando. Exactamente, entonces ahí hay un subespecialista que es un materno fetal y le hace algo que se llama flujometría Doppler, y ahí revisa qué tipo de restricción tiene el bebé, que si está asociada a esa disminución de líquido, y ver si es patológico o no. Entonces no es así de que ya hay que operar, sino hay que ver la causa, y si es poco líquido, a lo mejor tiene pocas semanas, pues ni modo, ahí sí hay que hacer cesárea, sí, ¿no? Ya No queda de otro, porque si no el bebito sufriría. Pero si tiene 37, 38, no es tan poquito, porque hay dos cosas: algo se llama oligohidramios, que es cuando tiene un poco líquido, y algo se llama anhidramios, que es cuando no vemos ni una gota. Exactamente. Entonces, obviamente, si están anhidramios, también no podríamos darle el trabajo de parto suficiente, si es que sobre todo no tiene nada de dilatación al paciente, porque el bebito no aguantaría el trabajo de parto. Pero si tiene poco líquido en ese momento, no quiere decir vamos a cesárea, sino vamos a inducirte el trabajo de parto, a provocarte las contracciones para que nazca el bebé. Exactamente. Y hay como un límite, ¿no? Porque, puedes tener poco líquido, pero también es normal, conforme avanza el embarazo, o sea, como que la placenta, claro, se va calcificando, todo baja el líquido. Entonces hay unos niveles que es normales. Exacto. Y hay otros que realmente ya es de gravedad, Sí. O sea, unos son de vigilar y otros es de... Nosotros tenemos medimos los cuadrantes de la mamá en el ultrasonido, pero también todos los ultrasonidos son el que los realiza, depende de quién los realiza, ¿no? O sea, a lo mejor yo digo tiene 5 y llega otro y me dice no, tiene 7, y otro me dice 3, entonces ahí depende. Pero bueno, si el doctor es ético y no miente ni nada y los mide los pools que tiene, normalmente un líquido que nosotros consideramos bien viene, los libros dicen algunos, desde 8 a 18, pero a veces desde 5 a 18 no hay ningún problema. Entonces más de 18 o 20 ya llevamos polihidramios, mucho líquido. Y menos de 5 oligohidramios, o sea, poco líquido. Lo que sí ya está feo es menos de 2, porque ahí sí ya casi está seco. Exactamente. Okay. Ya ven, entonces hay muy pocas causas reales sí, para que te digan, bueno, hay otra. A ver. Cuando viene transversal. Es así, desgraciadamente ahí hay algunos doctores que le hacen algo que se llama versión externa, tratan de manipular. Pero son bien pocos. Son muy pocos. Antes sí, como que las comadronas o las parteras y eso sabían cómo mover a los bebés. Con esa externamente lo van volteando, pero actualmente ya no, hay muy pocos médicos que lo hacen, y ya cuando lo llegan a realizar, pues ya sea pélvico o sea de cabecita, y ya pueden hacer el bebé por parto. Pero si no se puede acomodar, ahí sí, o sea, es muy buena, también sería una indicación de cesárea, porque obviamente el bebito jamás podría encajarse, que es cuando el bebito se acomoda, nace en la pelvis de la mamá, porque estaría acostadísimo. Sí, porque en teoría tiene que nacer de cabeza. Exactamente, o de pompas, pero también quién sabe. También los que saben realizar muy bien los partos por pélvico. La mayoría ya no lo hacemos por pélvico por las demandas, porque a veces se puede atorar y todo eso, y entonces dices, ¿cómo dejas a una paciente en trabajo de parto cuando venía en pélvico, cuando pudiste haberle hecho la cesárea? Si todo sale bien, padrísimo. Sí, pero si sale mal, exactamente, te demandan. Sí, pero puedes intentar también modificar la posición. ¿Hasta qué semana se podría...? Más o menos 36 o 37. Ya después, precisamente como el líquido va bajando, tiene menos espacio el obstetra que sabe realizarlo, y ya no se puede voltear. Así es. Aunque hay sitios, y luego veces en las que tienen las 38, 39 y ya están programadas para cesárea y ya estaban volteados de cabecita. Pues es que yo ahorita tengo una chica que va conmigo al curso y tenía a la bebé, la tenía sentada en la semana, ¿qué fue? Creo que 36 o así. De repente se le volteó perfecto ya, así 37, ya perfecto, y ahora fue a la 38 y se volvió a sentar. Entonces, traviesa. Sí, la niña traviesa. Ya no para, le digo que va para el Cirque du Soleil o algo así, pero... Ha de estar chiquita también. Yo creo que es chiquita, bueno, es que la mamá sí es como chiquita, no es así tan
Sí, entonces Pero tal vez sí, la niña va así, se está volteando todavía. Entonces, bueno, a ver qué. ¿Qué decir A de ver la qué nena? decir. Ujú. Pero bueno. Y bueno, con eso ya más o menos quedaron los que sí son, bueno, y luego ya hay casos también, ¿no? Los de la presión. Ah, muy bien. Ujú. Hay una enfermedad grave que se llama la famosa preeclampsia, que es cuando Que le eso sí sube es horrible. la presión. Sin embargo, se divide en dos, en la de sin datos de severidad y la Y que la es que con es datos de severidad, en la que ya está afectándose otros órganos de la mamá. Y otra que es la eclampsia, Sí, exacto. que es cuando convulsiona. Entonces, aún teniendo con datos de severidad, las guías de práctica clínica en las que luego nos basamos, o las normas oficiales, o los artículos, dicen que si tiene la posibilidad de que el bebé, así sea preeclampsia con datos de severidad, nazca en menos de 6 u 8 horas, Sí, podrías induces, intentar un ajá. parto inducido. Induces Ujú. y, o sea, para que vean, siempre hay opciones. Es lo bueno cuando vas con un doctor que cree en el parto natural, te da más opciones, te da todas las alternativas. Ujú. Y entonces en ese caso de la presión, no te diría luego vaya cesárea. No, hay que controlarla. Sí, De hecho, hasta cuando vienen con muy alta, es gravísimo que inmediatamente operaran. O sea, si Sí, llega una tienen paciente que- hasta convulsionando y luego la pasas a No, cirugía, bueno, sí. podría quedar en coma la paciente. Entonces, primero hay que estabilizarla, bajar la presión, que ya no tenga tanta problemas a nivel neurológico y todo, y una vez que ya está estable, ya se pasa a cesárea. Pero si no viene tan grave, está estable, puedes estabilizarla con medicamento, con soluciones y todo eso, y está en un hospital cuidado de ti, entonces podrías Sí, iniciar puede. el parto. Sí, yo conocí a una chica en Ciudad de México que lleva en el cuarto bebé, pero siempre le daba, siempre, y siempre se lo inducían y los tenían natural, pero hasta sin epidural, se lo aventaba. Valiente. Sí, no, era una... Y tenía ya 4 y ya le sabían, tenían que inducírselo, no me acuerdo si en la 38, o sea, como... Sí, no tiene Sí. que llegar hasta la 40 porque pues peor se podría llegar a poner la Ajá. paciente. Ujú. Y entonces la inducían, pero era una campeona, ya dominaba. Dominaba ya todos los partos. Sí, pues ya está. Y entonces, bueno, más o menos esas, ¿no? Serían como... Las Bueno, indicaciones reales. diabetes. Otra podría ser la paciente con VIH. También. Ella, si los recuentos de sus linfocitos y su carga viral no está tan alta, también se podría intentar un parto, pero ya casi la mayoría no. Por Entonces, precaución. exactamente, cesárea, y digamos sería otra indicación de cesárea relativa. Diabetes gestacional tampoco es indicación de cesárea, ahí hay que programarla, ahí sí, antes de la semana 40, porque aunque esté súper controlada la paciente, el bebito podría fallecer en cualquier momento. Pero por eso se induce entre la 38 y 39 una paciente con diabetes gestacional bien controlada. Si no está controlada, sí tendría que ser desde antes. Ujú. Así es, pero también si no hay contraindicación, inducción del parto. Ujú. Así es. Ya ven, son muchas opciones. La inducción, por si no saben, es cuando nosotros colocamos medicamento para provocar las contracciones. Ahí sí son un poquito más dolorosas, son mucho más dolorosas. Sí, y de golpe, porque aparte va como más constante. Sí, es de poquito en poquito. algo que hacemos nosotros que no es natural, pero por lo menos sirve para que tenga la paciente un parto. Pero también en la inducción, no me acuerdo, yo me acuerdo con un doctor que trabajaba, que él a veces lo que hacía era, sí lo inducía y para que empezaran las contracciones, pero cuando ya como que agarraba ritmo, si la paciente quería ya como que dejaba de estar, no sé, la oxitocina, como que quitaba el goteo. Exacto, es que tenemos varias. Por ejemplo, hay una que usa la oxitocina cuando a lo mejor no está tan grueso y no tiene está tan alta el bebé o la bebé. Alto que no está Sí, tan alto, o sea que ya va bajando. Exactamente, algo que hacemos que se llama índice de Bishop. De acuerdo a ese Sí. índice de Bishop, valoramos si es candidata a que no le demos nada porque solito lo va a desencadenar, a que le pongamos oxitocina porque ya está algo avanzado ese cuello, ya está trabajado solito, o que de plano desde cero, y ahí tenemos que poner algo que se llaman prostaglandinas. Nosotros disponemos de uno que se llama misoprostol y otro que se llama dinoprostona, y ese es desde cero, y es cuando se llama inducción. Ya lo que a lo mejor comentan del goteo y eso ya es algo que se llama conducción, cuando son irregulares, pero quieres que sean regulares esas contracciones. Y ya que está regular, entonces ya la puedes suspender. La suspendes. Exactamente.
Así es. Entonces, pues, ya. Y luego, a ver si nos platicas, porque hay muchas también intervenciones que se hacen que son rutinarias, pero que no son realmente necesarias. Okay. Y que puede pasar como una cascada de intervenciones. Todo lo que tomamos o todas las medicinas, todo pues tiene efectos secundarios. Claro. Todo acto tiene una consecuencia. Así es. Y entonces cada intervención ginecológica que te hacen, pues puede desencadenar como otra. Entonces, bueno, sabemos que sí, la OMS, la NOM, todo esto han dicho, hay ciertas intervenciones que no se deberían de hacer por rutina, pero se siguen haciendo. Sí, a veces ya son porque desde nuestros maestros nos las enseñaron y ya es una cadenita y la hacemos siempre. Sin embargo, siempre hay que estudiar, actualizarse y ver cuáles sí son beneficiosas y cuáles ya no son beneficiosas. Por ejemplo, ya no deberíamos de hacer, porque luego ya están formando algo que se llama violencia obstétrica. Sí. Aunque sí hay límites, ¿no? Hay personas que hasta la canalización ya se considera violencia obstétrica, pero pues, nosotros todavía lo consideramos necesario por cualquier otra cosa, si es que está en una institución el parto. ¿Cómo se llama? Pero por ejemplo, no tendríamos que hacer la episiotomía a todas las pacientes, sino solo cuando está indicado. Que la episiotomía es el corte de la vulva, del periné de la sí, paciente. que se hace para agrandar y hacer que sea más rápido. No tendríamos que hacerlo porque en teoría la vagina tendría que ser flexible y permitir la salida del bebé, pero a veces sí está muy estrecha la vagina y sí está impidiéndole salir a la cabecita del bebé, y a lo mejor en esa situación sí podríamos hacerla muy cortita, porque sería un poquito mejor reparar una episiotomía que nosotros estamos haciendo a que se nos desgarre muy feo y al rato se pueda desgarrar hasta el recto o la mucosa rectal o el ano de la paciente. Entonces eso sí hay que estar valorando. Pero es lo mismo, generalmente esos casos son mínimos. Realmente los doctores que trabajan sin episiotomía, bueno, casi la mayoría de sus partos son... Exacto. Sí, el 90, o sea, no sé, muchísimo. Sí, más si hace el segundo o tercer bebé, pues ya menos todavía hay que hacer. Pero de todas formas, sí, no es lo mismo un corte que te hacen rutinario a todo mundo. Como cuando estamos en enseñanza, que sí, en teoría a todas se les hace. Yo sí me acuerdo de un doctor que así casi nunca hacía. Hubo un día que de repente una chica le tuvo que hacer, y entonces yo le decía, oye, ¿y ella por qué? Y dice, no inventes, lo tenía como pie, o sea, no habría nada, porque la chica hacía bici, pero de irse de Ciudad de México a Acapulco, regresar, y dice que no habría, o sea, era súper duro, no había forma de abrir. Y en ese caso, yo le preguntaba, pero ¿cómo le hiciste para que los que han estado contigo aprendan a estar sin hacer episiotomía, si vienen justo formados de hacer? Y decía, muy fácil, no les meto las tijeras. Okay, muy buena. Y decía que él dejaba las tijeras afuera y las tiraba. Y entonces solo cuando era necesario mandaba a pedir las tijeras. Las tenía, o sea, sí las tenía afuera. Sí, por si era necesario. Por si era necesario, pero que no las tuvieran tan a la mano, porque dice que cada que estaban ahí, al final cortaban. Sí, porque ya dices, qué fácil, aquí está la tijera y corto, ¿no? Sí, a veces de verdad, yo creo que esas prácticas falta esa reflexión, porque de verdad es un corte que por más que se repare, pero créeme que no es chistoso, no es lo mismo, no, o sea, al final si va trabajando el parto y se va abriendo poco a poco, pues es como un globo, ¿no? Una liga que se va abriendo poco a poco, y nunca es lo mismo un corte directo así. Que si te dan chance, solito se abre. Exactamente, chance es lo importante. Ajá, pero a veces no te dan tiempo. Y por ahorrarse una horita o sea, sí, te corte y no. Exactamente. Y luego la recuperación es horrible, créeme. La suerte es que como eres hombre no lo vamos a sentir. No lo vas a sentir nunca. Entonces es la episiotomía, que no se debería hacer rutinaria. ¿Qué otra? Antes lo que hacían casi de rutina era ponerles un enema a las pacientes en la institución. O sea, por aquí llegaban, por aquí les ponían un enema para que pasaran. Pero ahorita, pues ya medio particular y eso, dejas a la paciente caminando, que vaya a hacer popó cada vez que quiera sin problema. Entonces, y aún así, aunque hagan en la sala de parto, no hay ningún problema. Nosotros eso les trauma muchísimo a las mamás. Siempre me lo preguntan en las clases. ¿Y qué pasa si me hago yo? ¿Ni te vas a enterar? No se van a enterar. ¿Ni te enteras? No. Y el doctor tampoco te va a decir nada. Obviamente no decimos te dice nada. Y evitamos
que el Que se bebito se vaya a contamine, contaminar. Sí, y es lo único, no pasa absolutamente nada. Sí, Si porque antes está todo, bueno, cuando estás con el doctor tienen todo perfectamente limpio, cubierto, limpio, controlado. exactamente. Y cuando están, que pueden ir al baño antes de que ya vayan al trabajo de parto en sí, pues sí ayuda mucho a vaciar la ámpula rectal para que descienda el bebé. Entonces, pero eso lo hacen en el baño en su excusado, en el cuarto, sin Y ya problema, está, no exacto. pasa absolutamente No, aparte cuando te ponen el enema también entre las contracciones, luego el intestino se te empieza también con contracción, bueno, Exacto. así, No, pues no es nada chistoso. Y hablando de eso, de la popó y eso, también otra de las cosas que se ha perdido y que antes hacían nuestros antepasados y nosotros ya no lo hacemos, es que es antifisiológica la posición que nosotros siempre le ponemos a la paciente. Sí, súper. Desgraciadamente. Contra la gravedad, además. Exactamente, es como quisieran hacer popó Acostados. Entonces, pero no hay ahorita la infraestructura en la mayoría de los hospitales de que la mamá pudiera parir como Claro. ella quisiera. De hecho, esa es parte del parto respetado, que la paciente escogiera la forma en la que quisiera parir, que tendría que ser de pie, de cuclillas o hasta En cuatro. Esa se llama posición de Gaskin. Yo cuando me lo aprendí, Gaskin como gatito, entonces posición en cuadrúpeda. Entonces serían las posiciones. De hecho, hay algunos que han encontrado estatuillas de los aztecas. Sí, siempre salen. Exactamente, en vertical. pinturas, todo eso, que están en esas posiciones, cuclillas, vertical o en Sí, cuatro. o las indígenas que pues sí ponían el fular, Ujú. bueno, el rebozo, Y para y se apretarse. agarraban, sí. Sí, porque esas son posiciones que la gravedad ayuda a que nazca el bebé. Y la pelvis se abre Se mucho abre más. En cambio, acostada cuesta trabajo, pero pues son cosas que, porque no nos enseñan, porque no existen los hospitales que lo hagan. Y porque no lo exigimos No lo también. exigen las pacientes. Porque yo creo que por Exacto. eso es tan importante las clases de, Ujú. para que si las mujeres empiezan a llegar a los hospitales, no, yo quiero esto y yo quiero, al final va a empezar una demanda de un servicio y los hospitales Y ya van a está tener que... tipo ahí, el hospital que lo haga. y se va. Bueno, claro, en México el Sanatorio de Durango es el Es agua, el agua, ¿no? El parto. y tienen todo, es brutal ese hospital. El doctor Mariano y toda la gente está formada, pero el cuarto es un LPR, que es labor, parto, recuperación en uno mismo. Por ejemplo, este espacio tiene una cama, pero las que sí se hacen súper vertical. Ujú. Sí. Tiene un nombre, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita. No. La cama, hay una que se endereza totalmente, tiene un aro en el techo para meter el fular o el rebozo para jalarte, tiene la tina, te dan tu pelota, tiene la regadera que la puedes quitar y ponerte, y ahí tienen todo. Entonces no llegas como en otros hospitales que actualmente llegas y primero para labor te ponen en tu cuarto. Sí. Después, ya cuando es la etapa más dura, que Exacto. en transición así, te pasan un cuartito micrométrico donde ya no hay regadera, que es cuando necesitarías el agua. Sí, porque y ese es así. para el manejo del dolor, el agua. Sí. Y como no existe en la institución, no se les No se Pero ve. sí, el agua, el que tú ya entras una tinita, ahí sería mucho O por una mejor. regadera, O ya una déjate regadera. latina, o sea, aunque sea. Y justo te pasan a ese cuartito chiquito. Y luego ya para el parto te vuelven a cambiar a otro, y todo eso también impide un poco que fluya el parto natural, porque te van cortando la inspiración. Exactamente, y eso, el parto tendría que ser algo íntimo entre la mamá y únicamente la pareja o quien ella quisiera que estuviera Sí. con ella. Pero a la hora de nosotros entrar y revisarla, o que no Y tuviera... las luces que te van Las luces, encendiendo, te exactamente. cambian. Cámate para acá, pásate para allá. Las desinspira. Sí, Ujú. pierdes Y todo. tarda más el tiempo. Sí. Así es. Entonces eso, te luego mencionaste una, pero la verdad, ahorita mencionaste la de la intravenosa, canalización. sí, la canalización, que sí, todavía muchos doctores prefieren para evitar cualquier cosa y poderte, que dicen, ay no, ya para más rápido, cualquier cosa que se me complique ya te tengo canalizada. Sí, eso es. Y listo, pero es por el médico. por el médico. Sí. Pero de verdad como mujer es horrible, o sea, te dicen, no, pero tú ya camínale. ¿Cómo camínale? Cuesta Con trabajo. el palo conectada a la aguja, y ahí, de por sí llevas la batita de loca ahí, que tiene todo, súper sexy atrás. Sí. Y te dan tu palo para que ándale, camínale por el hospital. Y es horrible, o sea, y en cambio, cuando tienes un parto sin estar canalizada,
increíble, la libertad de Ha de movimiento ser que más libre. tienes. Ahí sí yo hablaría en cuanto a mi defensa, sí tienes toda la razón y lo entiendo completamente por esa libertad. Luego lo ponen y se les tapa y al rato tienen que estarla canalizando en otro lado y todo eso. Pero en cuanto a este lado, ahí sí definiendo mi postura, es que, por ejemplo, si en cualquier momento la paciente se desmayara, le bajara la presión o necesitáramos ponerle un medicamento de urgencia, si no estuviera canalizada, sí nos costaría trabajo, sobre todo en enfermería. Si aún así no teniendo ninguna complicación les cuesta luego trabajo encontrarle las venas o un acceso venoso, aún con la hipotensión y eso, muchísimo más. Entonces son minutos de oro que nosotros podríamos perder en el momento en el que... Bueno, hay doctores que hacen algo intermedio, que ya te dejan como la aguja ahí, pero sin pero aún así conectar. se puede colapsar. O sea, sí la pueden dejar, a lo mejor en la mayoría les sirve y esta es buena idea, pero luego qué tal si se colapsa y a la mera hora que, no está pasando porque se movió la paciente y ya se movió y ya no está canalizada. Pues no sé, a mí mi doctor sí me dejaba así y era una maravilla. Y lo único que sí hacía para prevenir, porque hay unos que lo que les da miedo también es la hemorragia después del parto. Sí. Y entonces ya aprovechan ahí y te ponen oxitocina para que se contraiga el útero. Pero entonces mi doctor lo que hacía era, me dejaba todo el parto sin nada. Claro, no lo hace en mujeres de riesgo. Claro. Solamente en mujeres que estuviera sana la mamá, sano el bebé. Y sí hay un cierto riesgo que coincido contigo, pero solo lo hacía en mujeres sanas, con bebé sano. Y nos dejaba sin ponernos nada de canalización. Pero lo que sí hacía para prevenir hemorragia era una inyección de ergotrate. Ok. Aquí en la pierna. Yo me acuerdo la primera, ¿cómo? Si ya me ahorré la otra, ¿por qué acá me...? Sí. Y dijo, no, está así, no la paso porque por cualquier cosa... Pero ahí si hubieras tenido la presión alta no podría ponerla porque estaría contraindicada. Ajá, pero es porque en mujeres sanas. Ajá, exactamente. Solo lo hace... Y sí, supongo que en casos de gente que tiene otras complicaciones, no se puede. Pero realmente es una maravilla cuando sí te dejan así, porque luego te dicen, pues muévete, ¿y cómo te mueves? Si traes el palo, es horrible. Sí. O sea, entonces, y ese también en la OMS, en la NOM sale que no debería de ser rutinario. Y otra es que tengan que estarse hidratando a cada rato. Sí, porque también luego están en institución y ya no les dejan tomar líquidos ni comer ni nada. Pero sí pueden estarse hidratando para que les ayude muchísimo. Sí, es que tenemos mucho que cambiar. Entonces ya va, rutinarias, el enema, ¿qué fue? El enema, está la canalización, ¿qué otro dijimos? La epicio. Y otro que también a veces hacemos es la sonda, el sondeo vesical. O sea, ponerle una sondita para que vacíe la vejiga. Pero lo ideal es igual que vaya a hacer pipí antes y después ya no hay ningún problema. Porque cuando no hacen pipí o les está costando trabajo, también evita que baje la cabecita del bebé. Entonces van a hacer pipí y ya no, pero a veces sí la hacíamos en el parto, poner la sondita para vaciar la vejiga. Pero sí, si ya hizo antes. Ya la han quitado mucho. Exactamente. Sí, ya también. No se ve tanto. No. Y luego hay otra que luego hay unos doctores que sí les encanta, como separarte las membranas. La maniobra de Hamilton se llama. Sí, la maniobra de Hamilton. Para apresurar el trabajo. Para apresurar el trabajo del parto. Y esa también, ellos creen que no duele, pero... Es lo que hice, he leído mucho duele mucho, que duele luego más que hasta el mismo... Sí, y hay doctores que me ha tocado y te lo dicen no, pues es que no se queje. Y yo, no, una cosa es que no se queje y otra que no le duele, porque la verdad como mujer muchas veces, pues sí es difícil, porque el doctor pues, es como tu hit, pero además confías plenamente y tú crees que pues si así es, pues así es. Aquí el problema, yo creo que todo lo que hemos dicho es comentarlo y decirle a la paciente lo que podríamos hacer y si ella acepta que se realice. Eso es lo que, o sea, no llegar y, le voy a hacer separar las membranas solito, sino decir, ¿sabes qué? Puedo, si es que tú me permites, voy a separarte las membranas. Y dice, no quiero, no tienes por qué, ¿no? Sí, a veces te rompen también la bolsa, bueno, o sea, como que van... Y lo malo es que también duele y las contracciones se ponen... Aumentan. Sí, de golpe se ponen mucho más intensas. A veces es necesario para saber cómo tiene líquido, porque a veces, aunque sí tenga líquido, por ultrasonido no logramos visualizar si está clarito
o ya está verde con meconio, que es cuando el bebito ya se hizo popó. Entonces a veces sí lo rompemos, sí, para acelerar el trabajo de parto, pero más que nada para saber la calidad de ese líquido. Es que eso que dice Pablo es súper importante. Todas estas intervenciones pueden llegar a ser necesarias. Pero hay en que ciertos explicarlas. casos, no, y en ciertos casos. Lo malo es cuando se hacen como Rutina. pan caliente, sí, como que a todo mundo igual. Pero todas estas intervenciones pueden ser necesarias y están correctamente, o sea, aplicadas si se hacen en esos casos. Lo malo es que hay doctores que los hacen como... Pero, y hay casos que ni se hacen porque van directamente a cesárea. Ah, sí, hay otros que sí, ya de Sí. plano, ¿qué fecha quieres que caiga en Exactamente. tal día, no sé qué? ¿Y qué otra? Bueno, ya ahora también se intenta, ¿no? Que no haya tanto forceps ni nada. Ah, no, y Pero ya de bueno. hecho, ya muy pocos doctores de la vieja guardia que los aplican y ya no le enseñan mucho a nosotros, a las nuevas generaciones y eso, porque ya se está perdiendo. Pero a veces son muy importantes y a veces necesarios, y con eso se evita una cesárea. Exacto. Quien sabe aplicarlo bien Bien. es una maravilla, porque sale el bebito por parto, le evita la cesárea a la paciente, y si fue bien aplicado, no hay ninguna complicación ni para la mamá ni para el bebé. Pero si ya no lo enseñan, ahora ya casi nadie Ya sabe. casi usar. no sé. Sí, de hecho yo no sé aplicar forceps, porque ya no, igual como yo no sé, ya no le puedo enseñar a mis residentes o mis ex residentes que tenía en alguna institución, porque no me enseñaron. Entonces, y hay muy pocos cursos que te enseñan a aplicarlos. Entonces ahorita es más fácil, y si lo acepto, pues no vas al bebé, vas a cesárea, ¿no? Cuando a lo mejor por unos forceps especiales podía salir el bebé. De hecho, esa fue una práctica que se hizo por 1600, lo inventó un barbero. ¿Un barbero? Sí, y durante 200 años se lo escondieron porque les dejaba mucho dinero a esas personas, a esa familia, y nadie sabía cómo le hacían para que los partos, porque todos eran en casa, nacieran los bebitos cuando no podían nacer con otros médicos. Entonces llegaban, ponían sus forceps especiales y nacían, y hasta que después ya alguien los descubrió, pero sí eran un barbero el que lo hizo. Fíjate. Y antes también las mujeres, ahorita todo lo que me estás diciendo es a lo mejor para las pacientes que quieren parir en su domicilio. Antes las de mucho dinero eran las que parían en domicilio, y las de pocos recursos iban a un hospital, y ya después se invirtió eso. ¿Por qué? Porque empezó los doctores, un doctor que se apellida Semmelweis, y luego Luis Pasteur y eso, se identificaron que nosotros, por no lavarnos las manos, le provocábamos infecciones a las pacientes. Entonces, ya en institución obligaban ya que quien atendía el parto se lavara, y entonces ya se veía que en las instituciones moría menos gente que en casa. Y ahí hay al revés, las de mucho dinero iban a institución y las pobres en casa. Entonces está interesante eso. Sí. Oye, ¿y qué riesgos tiene una cesárea? O sea, porque ya que vimos que es una cirugía mayor, todo, ¿qué riesgos puede tener? Los riesgos, obviamente, todos los O partos... sea, una innecesaria, porque una cesárea necesaria te salva vidas de mamá o de bebé o de los dos. Todo el proceso del embarazo, si sea la mujer más sana del mundo, le aumenta el riesgo de formar trombos por algo que se llama triada de Birkhoff, en la que hay daño del endotelio, que es lo que cubre las arterias, hay hipercoagulabilidad y éstasis, o sea, que se queda ahí la sangre. Entonces esas tres cosas hacen que aumente el riesgo de que la mamá forme trombos. Cuando pasa la cesárea, todavía aumenta 7 veces más el riesgo de una paciente. 7 veces más. Exactamente. Solo durante la cesárea. Por ser una cesárea. Por ser una... Y sobre todo si la paciente tiene desgraciadamente obesidad y no deambula pronto. Entonces, por eso se le ponen vendas a las pacientes, porque pueden formar trombos, y ese, digamos, sería la principal riesgo. Exactamente. Entonces, eso está en parto, pero mucho más en cesárea. Otra sería la infección, una infección de la herida. Exactamente. Otro, que nosotros a lo mejor se opere tan rápido o sin cuidado y rompas las arterias que se llaman arterias uterinas, y las cortes de manera no adecuada, se colapsan o se contraen y puede tener una hemorragia por esa lesión. Luego, si tuvieron cesáreas previas y a lo mejor no la operaron bien a la paciente, luego les dejan la vejiga muy alta, entonces a la hora de que la estamos
despegando para no lesionarla, la podríamos lesionar y al rato tiene un daño vesical. Luego también puede haber un daño a nivel del recto, del intestino. El problema propio de las, ¿cómo se llama? Infección de la anestesia. Entonces, sí, hay mucho más riesgo en una cesárea que en un parto. ¿Y las ventajas de un parto? Pues es más fisiológico, se recupera más la paciente inmediatamente. A lo mejor en la cesárea les duele muchísimo después de cuando nace el bebé. En el parto, una vez que hay parto, el bebito y la mamá liberan algo que se llaman endorfinas, y eso le quita completamente el dolor a la paciente. Entonces se le olvida y hasta provoca una amnesia en la paciente, y ni se acuerda que tuvo dolores por ese parto. En cambio, en la cesárea, pues ya va a empezar con los dolores. A lo mejor cuando carga el bebé le va a doler, lo va a cargar menos, lo va a amamantar menos porque le duele. Entonces hay muchísimas ventajas en cuanto al parto. La recuperación es muy muy rápida en el parto, si es que el primer día todo salió bien. En cuanto a la cesárea, aunque todo salga bien, pues sí les cuesta más trabajo. La recuperación. A veces hay datos en los que las pacientes pasan 6 meses y todavía tienen dolorcito crónico a nivel de herida o del nivel del piquete de la epidural y todo eso. Eso te iba a decir ahorita, que claro, entre el parto y la cesárea luego está pues la parte del dolor. Entonces hay formas de manejarlo natural, pero para quien pues decide optar por una epidural, ¿qué riesgos tiene o qué pasa, qué efecto hace? Porque interrumpe un poco el proceso natural. Cuando ya tienen mucho dolor las pacientes, entonces sí se les puede aplicar la analgesia obstétrica si es que no se dispone de otros métodos como masajes, aromaterapia o el mismo calor que estábamos diciendo en una tinita o con la regadera. Entonces, lo que hace la analgesia obstétrica es quitarles el dolor entre un 50 a un 70%. No se les quita 100% porque si no, ya se termina el trabajo de parto y ya no empujaría a la paciente, ya no tendría dolores y acabaría en cesárea. Entonces, sí les disminuye un poquito ese porcentaje, la sensación, el dolor, y sí les ayuda muchísimo para que quieran continuar con el trabajo de parto. O sea, si quien la quiere solicitar y se la ponen, es una maravilla. Pero, ¿y cuándo sería como un momento más oportuno? Lo ideal sí. sería después de los 5 o 6 centímetros de dilatación. Pero hay pacientitas que tienen el umbral más bajo y a lo mejor te la están pidiendo desde 1 o 2. Se les puede poner, sí cuestaría más trabajo, a veces a lo mejor no podrías llegar a la meta que es el parto, pero pues ni modo de que si la paciente la está pidiendo no ponérselas. Entonces, pero lo ideal es después de los 5 o 6 centímetros. Ya que esté parto activo. Se llama fase activa, exactamente, ya que están más rápidos, más fuertes, más dolorosos. Sí, pero te digo, si está el umbral muy bajo y te lo pide desde 1 a 2, ni modo. Pero pues por lo menos es valiente la paciente y quiere el parto, ¿no? A otra vez no, yo no quiero ni una contracción, hágame cesárea. Así es. Bueno, y ya casi se nos acaba el tiempo, pero por lo tanto, más o menos en conclusión es que no es una locura querer tener parto en esta época. No, al contrario, unas mujeres súper valientes y cada paciente que quiera un parto, mis respetos, y sería lo ideal que ya cambiara la mentalidad de algunos colegas de decir no hago cesárea, tengo que hacer parto. Pero a veces no tienen tiempo, su agenda es más cómodo, programas a las 8 y a las 10 ya acabaste y tienes todo tu día libre. Y ya las puedes programar lunes, martes, miércoles. Ajá. Y sale. O antes de vacaciones. O antes de Semana Santa. Y ya no tienes los fines de semana. Exactamente. Bueno, de hecho hay gráficas, ¿no? Cómo suben las cesáreas así en diciembre. Sí. De repente suben el 15, 16, sí. O sea, por ahí Exacto. Suben hay estadísticas brutales de cómo suben. Y justamente del 24, del 23, ya no hay nada. 22, ya no hay nada. Nada. Sí. Pasa ya año nuevo y otra vez. Y otra vez, a partir del 15 de enero, otra vez suben los partos. Así es. Así es que, entonces no es una locura, sí es, o sea, más que una opción más, pareciera ser que es la opción. Es la opción, exactamente. En tu introducción, sí. Y hay que irnos por la última, es la opción. La opción. Entonces no es como una más, y más bien la cesárea sería una opción específica para casos donde sea necesario. Justamente necesario, y ya vimos las implicaciones.
Oye, ¿y a ti dónde te pueden encontrar? A esta maravilla de dónde lo Muchas encontramos. Estoy en la Central Ginecobstétrica, en la 13 Sur 1905, Colonia Sí, Barrio. de todas maneras ahora ponemos ahí el teléfono Gracias. y eso. Y bueno, fue un placer otro día. No, Cuando gracias, quieras de siempre verdad, estás invitado estuvo muy aquí interesante. a platicarnos, porque de verdad son cosas que a veces no se saben y es muy importante Gracias. para ir cambiando esta tendencia. Claro, con todo gusto del mundo. Si nos vuelves a invitar, aquí estaremos. Perfecto, Pablo. Gracias. Pues muchísimas gracias. Gracias. ¿Les quieres decir algo para concluir? Pues no es una locura. Quien quiera un parto tienen todo su derecho y ustedes también tienen derecho a escoger quién los va a acompañar, qué procedimientos, y que todo el tiempo su obstetra les esté comentando qué procedimientos les está realizando, por qué, para qué, y siempre estar vigilando al bebito, que todo esté bien, su proceso, y respetar sus decisiones. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Y gracias por seguirnos y nos estamos viendo la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego. Free Audio Library.